Bienvenidos a Resúmenes de Libros, el canal donde exploramos las ideas más profundas de las grandes obras de la historia, contadas de manera clara y accesible para que puedas disfrutarlas en tu día a día. Hoy nos sumergimos en una de las crónicas más intensas y reveladoras del siglo XIX, la Guerra Civil en Francia, escrita por Karl Marx en 1871. Este texto, nacido del fuego de la Comuna de París, no es solo un relato histórico, sino un análisis apasionado sobre la lucha de clases, la traición burguesa y el sueño de una sociedad justa. Prepárate para un viaje a través de la Revolución Francesa, de aquellos días turbulentos, donde el pueblo parisino se levantó contra la opresión. Si eres nuevo aquí, suscríbete para no perderte más resúmenes como este. Ahora, comencemos con el contexto que dio origen a esta obra maestra del pensamiento social. Introducción. En las brumosas páginas de la historia europea del siglo XIX, donde las coronas caían como hojas en otoño y las fábricas rugían como bestias despertando, emerge un episodio que ilumina las contradicciones del capitalismo como un relámpago en la noche. La Comuna de París de 1871. Karl Marx, ese pensador barbudo exiliado en Londres, observador implacable de las luchas de clases, escribió La Guerra Civil en Francia, como un manifiesto ardiente del Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores, conocida como la Primera Internacional. Publicado en junio de 1871, apenas semanas después de la masacre que ahogó a la Comuna en sangre, este texto no es un relato neutral de cronista, sino un análisis dialéctico que desentraña cómo la burguesía francesa, aliada al invasor prusiano, traicionó a su propia nación para aplastar el primer gobierno obrero de la historia. Marx, basándose en documentos oficiales, decretos de la Comuna, informes de prensa y testimonios de internacionalistas presentes, pinta un fresco donde la ironía de los poderosos, esos que gritan patria mientras venden el suelo patrio, se mezcla con el heroísmo callado de los explotados. Para entender este documento, retrocedamos al torbellino que lo engendró. Francia, bajo el Segundo Imperio de Napoleón III, ese sobrino aventurero del gran Bonaparte, se embarcó en una guerra fratricida contra Prusia en julio de 1870. Bismarck, el canciller de hierro unificador de Alemania, había tendido la trampa. Una disputa por la sucesión española inflamó egos imperiales y Francia declaró la guerra con fanfarronería, creyendo en su superioridad militar. Pero el ejército francés, corroído por la corrupción y el nepotismo, colapsó como un castillo de naipes. El 2 de septiembre, en Sedan, 100.000 soldados franceses capitularon, incluyendo al emperador mismo, capturado como un trofeo. París, sitiada desde el 19 de septiembre, resistió 4 meses de hambre y bombardeos, mientras el gobierno provisional, proclamado el 4 de septiembre tras el derrocamiento de Napoleón, revelaba su verdadera cara. Este gobierno, liderado por Adolphe Thiers, un historiador enano en estatura pero gigante en ambiciones traidoras, era un nido de oportunistas, abogados, banqueros y generales bonapartistas reciclados. Juraron defender la República, pero su defensa era contra el pueblo armado, no contra los prusianos. París, con su Guardia Nacional Proletaria, encarnaba la revolución potencial. Desarmarla era su obsesión. La capitulación del 28 de enero de 1871, firmada por Jules Favre, cedió Alsacia y Lorena, impuso 5.000 millones de francos en indemnizaciones y permitió ocupación prusiana. Mientras París comía ratas y soñaba con libertad, Thiers recorría Europa suplicando mediación, ofreciendo incluso restaurar una monarquía a cambio de apoyo contra sus propios ciudadanos. La Asamblea Nacional, elegida en febrero bajo bayonetas prusianas, fue un circo reaccionario. 630 diputados, mayoritariamente monárquicos rurales,
legitimistas devotos de los Borbones, orleanistas liberales, aterrorizados por el espectro rojo de París. Estos rurales, ignorantes de la miseria urbana, votaron por Thiers como jefe ejecutivo, sancionando la paz humillante. Pero París, baluarte republicano con 2 millones de almas curtidas en revueltas, 1830-1848, no se rindió. Su artillería, pagada por suscripción popular, simbolizaba autonomía. El intento de robo el 18 de marzo desató la chispa. Soldados fraternizaron, generales traidores fueron ejecutados y la Comuna nació de las barricadas. La Comuna duró 72 días, del 18 de marzo al 28 de mayo. Un experimento proletario donde obreros gobernaron, legislaron y defendieron. Abolió el ejército permanente, separó Iglesia y Estado, impulsó cooperativas y educación laica. Pero Versalles, con apoyo prusiano, Bismarck liberó 100.000 prisioneros para reforzar a Thiers, la sitiaron y masacraron. 30.000 muertos, miles deportados, una venganza que unió burguesías europeas contra el peligro obrero. Marx escribió esto como dirección a la Internacional, fundada en 1864 para unir proletarios más allá de fronteras. Su método, materialismo histórico, viendo eventos como choques de clases. La guerra franco-prusiana no fue nacional, sino distracción burguesa. Al volverse civil, reveló verdades. Estados sirven a capitalistas, guerras posponen emancipación. La Comuna fue asalto al cielo. Primer poder obrero, mostrando viabilidad socialista. Capítulo 1. La traición del gobierno provisional y el camino a la guerra civil. En el corazón de la tormenta histórica que sacudió Francia en 1870, tras la humillante derrota de Sedan, los obreros parisinos, con el pulso acelerado por el hambre y la ira acumulada, proclamaron la República el 4 de septiembre. Fue un grito de esperanza que resonó en toda la nación, como un rayo que ilumina momentáneamente la oscuridad de un régimen agonizante. La multitud invadió el Palacio Borbón, y allí, en medio del caos jubiloso, se izó la bandera de la libertad. Pero, ¡ay!, la alegría duró lo que un suspiro en el viento. Un puñado de abogados oportunistas, esos eternos camaleones de la política, se apoderaron del Hôtel de Ville. Hombres como Adolphe Thiers, ese enano parlamentario con ambiciones de titán, y el general Trochu, se erigieron en salvadores. Elegidos diputados por París en elecciones pasadas, revivieron mandatos caducos como quien desentierra un esqueleto para vestirlo de gala. Su fe en la supremacía parisina no era más que una máscara ridícula. París, decían, debía guiar a Francia, pero en realidad temían su espíritu revolucionario como el diablo al agua bendita. Desde el primer aliento, estos defensores revelaron su verdadera cara, esa de traidores disfrazados de patriotas. En lugar de movilizar al país contra los prusianos que avanzaban como una plaga, se dedicaron a conspirar contra el pueblo armado. Trochu, en una reunión secreta con los alcaldes de los distritos, soltó la bomba. El asedio de París sería una locura heroica, pero él ya planeaba la rendición. ¡Qué ironía! El gobierno de la Defensa Nacional se defendía no de Bismarck, sino de los obreros que empuñaban fusiles. París en armas era la revolución encarnada, el proletariado desafiando a los capitalistas que lo explotaban. Thiers, ese maestro de las intrigas, recorrió las cortes europeas como un mendigo diplomático, suplicando mediación a cambio de cualquier cosa, incluso ofreciendo trocar la república por un rey, como si la monarquía fuera un sombrero viejo que se cambia en una feria. Jules Favre, el ministro de Asuntos Exteriores, juraba ante el mundo que no cedería ni una pulgada de suelo francés ni una piedra de nuestras fortalezas. Palabras grandiosas, pero en privado confesaba que el enemigo mortal no era Prusia, sino los bandidos de París, esos trabajadores que osaban soñar con justicia.
Los bonapartistas infiltrados en el ejército se reían de la defensa nacional, sabotearon suministros, dejaron pasar oportunidades, todo para forzar la capitulación. El 31 de octubre, un intento fallido de golpe en el Hotel de Ville mostró las grietas. La Guardia Nacional, esa milicia popular, arrestó a los traidores, pero Trochu los liberó, revelando su complicidad. El clímax llegó el 28 de enero de 1871. La capitulación firmada en Versalles convirtió a los defensores en prisioneros de Bismarck. El gobierno huyó a Burdeos primero, luego a Versalles, dejando tras de sí un rastro de documentos comprometedores que la Comuna luego expondría al mundo. Estos papeles eran bombas de tiempo, pruebas de cómo Fabre, ese hipócrita, había heredado fortunas ilegítimas de un falsario y liberado a estafadores convictos. Cómo Ernest Picard, ministro de Finanzas, tenía un hermano especulador que usaba información privilegiada para enriquecerse en la bolsa mientras París moría de hambre. Cómo Jules Ferry, el tonquinés futuro, se había llenado los bolsillos con el racionamiento durante el asedio, comprando harina barata y vendiéndola cara. Todos ellos necesitaban las ruinas humeantes de París para enterrar sus pecados bajo los escombros. Y en el centro de esta farsa trágica, Adolphe Thiers, ese pigmeo ambicioso cuya vida era un catálogo de traiciones. Historiador de pacotilla, había escrito volúmenes sobre la Revolución Francesa, pero solo para distorsionarla, pintando a los jacobinos como monstruos mientras él mismo aspiraba a ser un Robespierre burgués invertido. Bajo Luis Felipe, el rey burgués, Thiers incitó motines contra el clero para congraciarse con los liberales, luego masacró a los republicanos en la Rue Trans-Nonain, en 1834, ordenando disparar contra ventanas donde ondeaban banderas tricolores. Defendió el bombardeo de Palermo por los napolitanos, pero planeaba fortificar París no contra invasores extranjeros, sino contra su propio pueblo, esos viles multitudinarios que osaban reclamar pan y derechos. En 1848, cuando la revolución estalló como un volcán, Thiers se unió a ella fingiendo entusiasmo, solo para traicionarla. Votó por la represión de junio, donde miles de obreros fueron acribillados. Fue el arquitecto del Segundo Imperio, susurrando al oído de Napoleón III cómo aplastar libertades. Ahora, en 1871, como jefe del Ejecutivo, gritaba contra la locura de la República, preparando el terreno para una monarquía camuflada. Su gobierno era un nido de víboras, bonapartistas en el ejército, orleanistas en la diplomacia, todos unidos en el odio al proletariado. La capitulación no fue solo militar, inició la guerra civil abierta. Thiers exigió elecciones inmediatas para una asamblea nacional que sancionara la paz humillante, todo bajo la bota prusiana que ocupaba el este de Francia. Galvanizó a los legitimistas y orleanistas, esos rurales, ignorantes de las provincias, terratenientes que soñaban con restaurar tronos como en un cuento de hadas reaccionario. La Asamblea de Burdeos, reunida en febrero, era un circo de pur-sognacs provincianos, 630 miembros, la mayoría monárquicos, elegidos en un país aterrorizado por la guerra y la ocupación. Estos campesinos aterrorizados votaron por paz a cualquier precio, ignorando que significaba traicionar París, el baluarte republicano. Thiers contrató un empréstito de 2.000 millones de francos con los banqueros, pagadero solo tras pacificar París. ¡Qué eufemismo para una masacre! Comisiones ocultas engordaron bolsillos burgueses, mientras la ruina financiera de la guerra, indemnizaciones prusianas, destrucción, se echaría sobre los hombros de los productores, no de los especuladores que la provocaron. La bancarrota acechaba, moratoria de deudas suspendida, alquileres exigidos retroactivamente, todo para quebrar a las masas. París, aislado y armado con 200.000 guardias nacionales, era el obstáculo insuperable. Desarmarlo era clave para la contrarrevolución. Thiers nombró embajadores orleanistas como Jules Simon.
Prorrogó el estado de sitio, suprimió periódicos republicanos como Le Combat y Le Réveil, y colocó a bonapartistas en mandos clave. Todo apuntaba a anular la revolución del 4 de septiembre, la única base legal de su poder. París, con su Comité Central de la Guardia Nacional, no capitularía sin lucha. Los obreros, curtidos en el asedio, balones de aire para mensajes, palomas mensajeras, hambre que devoraba ratas, sabían que entregar las armas era suicidarse. La artillería, 400 cañones pagados por suscripción popular, fue el casus belli. Abandonada por los traidores en las alturas de Montmartre, los obreros la rescataron. Thiers mintió. Era propiedad estatal, pero la convención de capitulación la exceptuaba. El 18 de marzo, el intento de robo desató la chispa. Soldados fraternizaron. Generales como Lecomte fueron fusilados por sus propias tropas al recordar órdenes criminales pasadas. Thiers huyó despavorido a Versalles, ordenando evacuación caótica. París se levantó en barricadas. El Comité Central tomó el poder provisional. Así, la burguesía, aliada al invasor prusiano, declaró la guerra civil. Bismarck liberó prisioneros bonapartistas para reforzar a Thiers, quien bombardeó París mientras negociaba con él. La Asamblea rechazó toda conciliación, declarando a la Comuna rebelión. Pero París resistió, proclamando el 28 de marzo la Comuna, un gobierno obrero que aterrorizaba a los poderosos. Este era el contexto. Una traición épica donde los salvadores vendían la nación para salvar sus privilegios y el proletariado, con humor amargo ante tanta hipocresía, empuñaba el futuro. La ruina moral de la clase dominante quedaba expuesta. Necesitaban sangre obrera para lavar sus culpas, pero en esa lucha, el fantasma de la emancipación ya merodeaba, riéndose de sus pretensiones eternas. Capítulo 2. El surgimiento de la Comuna y sus primeras medidas revolucionarias. El 18 de marzo de 1871, amaneció como un día cualquiera en el París sitiado, pero el aire estaba cargado de tensión, como un barril de pólvora esperando una chispa. París armado seguía siendo el gran espina clavada en el costado de la conspiración contrarrevolucionaria que se cocía en Versalles. La Asamblea Nacional de Burdeos, ese nido de monárquicos rurales aterrorizados por el fantasma rojo, lo admitía sin rubor. Desarmar París era la prioridad absoluta, antes incluso de lidiar con las indemnizaciones prusianas que ahogaban a Francia. Adolphe Thiers, ese maestro de las mentiras envueltas en retórica parlamentaria, alegaba con cara de póker que la artillería de la Guardia Nacional pertenecía al Estado, como si los cañones hubieran brotado del suelo ministerial. ¡Pura fábula! Esos 400 cañones eran propiedad privada de los guardias, financiados por suscripciones populares durante el asedio, y la convención de capitulación con Bismarck los exceptuaba explícitamente de entrega. Abandonados traidoramente por los capituladores en las colinas de Montmartre, Belleville y Montparnasse, los obreros los habían rescatado con sudor y riesgo, trasladándolos a barrios obreros para protegerlos de las garras gubernamentales. Desarmar París significaba nada menos que negar la revolución del 4 de septiembre, ese acto heroico que era el único título legal de Thiers y su pandilla para ostentar el poder. La Asamblea, elegida bajo la sombra prusiana, se sustentaba en esa proclama republicana parisina, pero ahora la pisoteaba como a un trapo sucio. París, exhausto por 5 meses de asedio, con sus habitantes comiendo gatos, ratas y hasta elefantes del zoológico para sobrevivir, no estaba para bromas. Elegía resistir antes que entregar sus armas a una horda de reaccionarios que soñaban con coronas y crucifijos. El Comité Central de la Guardia Nacional, elegido democráticamente por 215 batallones en febrero, emergía como el embrión de un poder alternativo. Vigilaba, organizaba, evitaba provocaciones prematuras para no dar excusas a la represión.
Thiers, impaciente como un niño caprichoso ante un juguete ajeno, no esperó más. Con el general Vinoy, un bonapartista reciclado, y Dogel de paladines al mando de la gendarmería, planeó un golpe relámpago. En la madrugada del 18, tropas sorprendieron los puestos en Montmartre. Mujeres y niños alertaron a los guardias con gritos y campanas. Los soldados, muchos reclutas campesinos, fraternizaron al instante con el pueblo. Recordemos que el ejército francés estaba compuesto en gran parte por proletarios en uniforme. El general Lecomte ordenó disparar 3 veces contra la multitud desarmada. Sus propios hombres lo arrestaron, recordando sus crímenes pasados, como fusilar prisioneros en junio de 1848. Clement Thomas, ex jefe de la Guardia Nacional bajo la represión de 1870, fue reconocido y ejecutado junto a él por una multitud enfurecida, un eco de justicia popular ante tanto abuso acumulado. Thiers, al enterarse, palideció como un fantasma. Huyó despavorido a Versalles, ordenando la evacuación caótica de ministerios, bancos y tropas. París se levantó en masa. Barricadas brotaron como setas tras la lluvia. La tricolor ondeó en el Hôtel de Ville. El Comité Central, ese órgano improvisado pero firme, tomó el poder provisional sin derramar sangre innecesaria. Evitó la guerra civil inicial al no perseguir a los fugitivos, un gesto de moderación que contrastaba con la ferocidad venidera. Alcaldes y diputados burgueses intentaron mediar, pero fallaron. El pueblo los ignoró. El 19 de marzo, el comité proclamó elecciones para la comuna, disolviendo el viejo orden. El 28 de marzo, en una plaza de la Concordia abarrotada, bajo banderas rojas y discursos vibrantes, se proclamó oficialmente la Comuna de París. 90 miembros electos, 20 de ellos obreros puros, representando distritos en votación libre con 229.000 sufragios. La Comuna no era un capricho anárquico, sino la encarnación del proletariado desafiando a la burguesía traidora. Versalles, ese refugio de rurales ignorantes, 630 diputados, 400 monárquicos empedernidos, se alió descaradamente con los prusianos para aplastarla. Bismarck, el canciller de hierro, liberó decenas de miles de prisioneros bonapartistas para engrosar las filas de Thiers, mientras ocupaba fortalezas francesas como garantía. La Asamblea rechazó toda conciliación, declaró a París en rebeldía, ignorando propuestas de paz de alcaldes como Clemenceau. Thiers bombardeó la capital desde el 2 de abril, sitiándola de nuevo con 130.000 hombres, mientras París resistía con heroísmo quijotesco, defendiendo no solo murallas, sino ideas. Las primeras medidas de la Comuna fueron un bálsamo revolucionario en medio del caos. Abolió el reclutamiento forzoso y el ejército permanente, esa máquina de opresión burguesa. Armó a todos los ciudadanos capaces, convirtiendo la defensa en asunto popular. Perdonó alquileres pendientes desde octubre de 1870. Suspendió ventas de bienes empeñados en el Monte de Piedad, salvando herramientas de miles de artesanos. Prohibió ejecuciones hipotecarias, aliviando a deudores asfixiados por la crisis. Separó Iglesia y Estado. Clérigos perdieron subsidios, bienes eclesiásticos pasaron a la nación, educación se volvió gratuita, obligatoria y laica, liberando mentes de dogmas oscurantistas. Magistrados y funcionarios se hicieron electos, responsables irrevocables en cualquier momento, con salarios cap a 6.000 francos anuales, el de un obrero cualificado. Policía y burocracia parasitaria se disolvieron. Agentes del orden eran sirvientes del pueblo, no verdugos. Fábricas abandonadas por patronos huidos a Versalles se convirtieron en cooperativas obreras. Zapateros, sastres y mecánicos retomaron producción bajo control colectivo, planeando compensaciones futuras para evitar acusaciones de expropiación arbitraria. Internacionalistas de la Primera Internacional jugaron roles clave. Leo Frankel, húngaro joyero, organizó el trabajo y el comercio, promoviendo empleo femenino
y prohibiendo multas patronales abusivas. Auguste de Serraillier impulsó reformas sociales. Militares como Jarosław Dąbrowski, polaco exiliado, comandó defensas con genialidad, fortificando barricadas que recordaban las de 1830 o 1848. Mujeres como Louise Michel, la Virgen Roja, lucharon en primera línea, organizando ambulancias y clubes revolucionarios. Elisabeth Dimitriev fundó la Unión de Mujeres para la Defensa de París. Extranjeros, polacos, italianos, belgas, se unieron. La Comuna proclamaba la República Universal, aboliendo fronteras nacionales en la causa obrera, uniendo a franceses con proletarios del mundo contra opresores comunes. Thiers, desde Versalles, masacraba prisioneros capturados, fusilaba comuneros sin juicio, bombardeaba barrios civiles. La Comuna respondió con decreto de rehenes, arzobispos, curas y gendarmes como garantía, pero evitó ejecuciones masivas hasta el final, mostrando una humanidad que contrastaba con la barbarie versallesa. Rechazó canjes como Blanqui por el arzobispo d'Arbois, prefiriendo principios a pragmatismo inmediato. La prensa burguesa, desde Le Figaro hasta The Times, calumnió a la Comuna como horda de criminales y borrachos, ignorando reformas que aliviaban miseria. Abolición del trabajo nocturno en panaderías, esa plaga que mataba a obreros de agotamiento. Planes para orfanatos y pensiones a viudas de combatientes. París obrero demostró en 72 días que un gobierno proletario era viable. Administró justicia, finanzas y educación sin el hedor corrupto de la burguesía. El Banco de Francia, con sus millones intactos, fue respetado para evitar pánico económico, un error estratégico que permitió a Thiers financiarse. La Comuna expuso la hipocresía. Versalles gritaba «propiedad sagrada», mientras saqueaba París, aliada al invasor prusiano que Bismarck usaba como ariete contra la revolución. En provincias, ecos de la Comuna estallaron. Lyon, Marsella, Toulouse proclamaron comunas efímeras, aplastadas por gendarmes locales. París resistió sola, pero su ejemplo iluminó al mundo. La clase obrera podía gobernar, legislar y ejecutar sin parásitos. Sus decretos sobre deuda, trabajo, educación, eran semillas de una sociedad nueva, donde el productor no era esclavo del capital. Thiers preparaba el asalto final, pero la Comuna, con su moderación inicial y heroísmo final, ya había grabado en la historia que la emancipación no venía de salvadores burgueses, sino de las manos callosas de los explotados. Y en esa lucha, hasta las balas prusianas parecían reírse de la alianza impía entre vencedores y vencidos contra el pueblo. Capítulo 3. Las reformas internas y la organización proletaria de la Comuna. La Comuna de París no surgió de un complot oscuro ni de un capricho improvisado, como calumniaban los periódicos burgueses desde sus trincheras de tinta y prejuicios. Fue, más bien, la respuesta natural y valiente del pueblo parisino, apartando con firmeza a sus opresores habituales que habían huido a Versalles como ratas abandonando un barco que ellas mismas habían perforado. París obrero, ese corazón latiendo al ritmo de las fábricas y las barricadas, tomó las riendas del poder el 18 de marzo, sin necesidad de baños de sangre iniciales. La multitud simplemente ocupó los espacios vacíos dejados por los traidores, y el Comité Central, ese órgano provisional elegido por la Guardia Nacional, administró la transición con una moderación que contrastaba con la ferocidad que vendría después. Pero Versalles no tardó en atacar. Thiers ordenó bombardeos y avances, declarando una guerra civil que la Comuna aceptó defender, no por ambición conquistadora, sino por supervivencia y por el derecho a existir como un nuevo orden social. En su esencia, la Comuna destruyó el andamiaje burocrático y militar que sostenía la opresión de clase, ese entramado que Marx describía como el Estado parásito, devorando la sustancia de la nación. Reemplazó el ejército permanente, esa máquina ciega al servicio de los ricos, por el pueblo armado en su totalidad. La Guardia Nacional,
compuesta por obreros y artesanos, se convirtió en la fuerza defensiva, con batallones selectos y oficiales revocables. La policía, esa red de espías y porras alquiladas, fue desmantelada. Sus agentes se transformaron en sirvientes del pueblo, responsables ante comisiones populares y destituidos al primer abuso. Jueces y magistrados, antes intocables en sus togas compradas con favores, ahora se elegían por sufragio universal, con mandatos cortos y salarios limitados al de un trabajador cualificado. No más de 6.000 francos al año, para que nadie se enriqueciera a costa de la justicia. Altos funcionarios de la comuna, incluidos sus miembros, ganaban lo mismo. Esto rompía el monopolio burgués sobre el poder, haciendo que gobernar fuera un deber accesible, no un privilegio lucrativo. La comuna fusionó las funciones legislativas y ejecutivas en un solo cuerpo. Sus 90 consejeros, elegidos en distritos con una participación de más de 200.000 votantes, debatían y actuaban al mismo tiempo, acabando con el parlamentarismo charlatán que Thiers encarnaba, ese arte de hablar mucho para cambiar nada. No había separación de poderes como en las repúblicas burguesas, donde el legislativo finge controlar al ejecutivo mientras ambos sirven al capital. Aquí todo era directo. Comisiones especializadas, de finanzas, justicia, trabajo, educación, ejecutaban lo que decidían colectivamente. Esta estructura representaba a la clase obrera en su diversidad. Incluía blanquistas como Édouard Vaillant, partidarios de la acción directa, prudonistas mutualistas como Charles Besley, que moderaban las finanzas, e internacionalistas de la Asociación Internacional de los Trabajadores, como Leo Frankel o Eugène Pottier, autor del himno futuro La Internacional. Aunque facciones existían, la unidad proletaria prevalecía, opuesta a las divisiones burguesas que disimulaban la explotación. Una de las reformas más audaces fue la separación radical de la Iglesia y el Estado, ese golpe al oscurantismo que mantenía al pueblo en cadenas invisibles. Los bienes eclesiásticos se confiscaron para uso público. Iglesias se convirtieron en clubes populares o almacenes, sin vandalismo gratuito, sino para liberar recursos. La educación se volvió gratuita, obligatoria y laica. Escuelas religiosas cerraron, profesores estatales reemplazaron a curas, y las niñas accedieron por igual, rompiendo siglos de monopolio masculino y dogmático. Mujeres como Andrea Leo o Polemink organizaron clubes femeninos, demandando igualdad en salarios y derechos. La Unión de Mujeres, fundada por Elizabeth Dmitriev, una enviada rusa de la Internacional, coordinó ambulancias, cantinas y hasta batallones femeninos. Louise Michel, maestra y combatiente, simbolizaba esta emancipación. Luchaba en las barricadas con fusil al hombro, demostrando que la revolución no distinguía géneros en su afán por justicia. En lo económico, la comuna atacó el corazón del capitalismo sin declararlo abolido de inmediato, optando por transiciones prácticas. Fábricas y talleres abandonados por patronos que huyeron a Versalles, como los grandes sastres o mecánicos, se entregaron a asociaciones cooperativas de obreros. Estos retomaron la producción bajo control colectivo, con planes para compensar a los dueños ausentes en un futuro socialista. Se prohibió el trabajo nocturno en panaderías, esa tortura que dejaba a los panaderos exhaustos y enfermos, matando a miles prematuramente. Multas y deducciones patronales abusivas se abolieron, devolviendo dignidad al salario. El Monte de Piedad devolvió gratuitamente herramientas y bienes empeñados por valor inferior a 20 francos, salvando a artesanos de la ruina. Deudas de alquiler se perdonaron por 9 meses, aliviando a familias hambrientas por el asedio. Se planeó una comisión de investigación sobre condiciones laborales, y Frankel, como delegado de trabajo, promovió empleo para mujeres en confección y municiones, pagando salarios iguales. La comuna no fue atea destructiva, como gritaban los reaccionarios, simplemente liberó la religión de los subsidios estatales, dejando que los creyentes
financiaran sus cultos, si querían, mientras el Estado se dedicaba a lo terrenal. No atacó la propiedad privada en abstracto, sino que la reorganizó para beneficio colectivo. Las cooperativas eran semillas de una economía donde el productor controlaba su fruto, no el especulador. Sus líderes eran honrados y abnegados. Barlin, tipógrafo, organizaba sindicatos. Jurt manejaba finanzas con probidad, dejando el Banco de Francia intacto para evitar colapso, aunque esto permitió a Thiers saquear sus reservas. Contrastaban con los corruptos de Versalles. Thiers, que amasaba fortunas con empréstitos usureros. Picard, cuyo hermano especulaba en la bolsa. Esta organización expuso el parasitismo del Estado burgués. Bajo imperios y repúblicas anteriores, funcionarios vivían como sanguijuelas del erario público, oprimiendo al productor con impuestos y leyes. La Comuna rompió este ciclo vicioso, haciendo el poder revocable y accesible, un modelo para la República Obrera futura. Era el germen de una sociedad donde el trabajo emancipado reemplazaba la explotación, opuesta a monarquías teocráticas o repúblicas capitalistas que disfrazaban cadenas con votos falsos. En las provincias, el eco de París resonó brevemente. Comunas en Lyon, Marsella, Toulouse y Saint-Étienne proclamaron autonomías locales, con medidas similares como separación iglesia-estado y armamento popular. Pero Versalles, con ayuda prusiana, Bismarck vigilaba fronteras para impedir refuerzos, las aplastó una a una con gendarmes y tropas bonapartistas liberadas. Lyon cayó en días. Su líder, Mikhail Bakunin, influía desde el exilio, pero la isolación parisina fue fatal. París resistió sola, con salidas heroicas como la de Dombrowski contra fortalezas versallesas, pero su moderación inicial, no marchar inmediatamente sobre Versalles el 19 de marzo, cuando el enemigo estaba desorganizado, fue un error estratégico que Thiers explotó, reorganizando su ejército con prisioneros prusianos devueltos. Aún así, el heroísmo compensó. Mujeres y niños en barricadas, artistas como Courbet pintando banderas rojas, periodistas como Vallès editando Le Cri du Peuple para contrarrestar calumnias. La Comuna defendía no solo París, sino la regeneración de Francia entera, proclamando solidaridad internacional. Extranjeros en su consejo, como el polaco Dombrowski o el húngaro Frankel, mostraban que la lucha de clases trasciende naciones. Unió franceses con belgas, italianos y polacos en la causa común contra opresores globales. Sus calumnias burguesas, llamándola vandalismo o comunismo salvaje, ignoraban hechos. No destruyó arte, sino que protegió museos. Sus finanzas fueron impecables, pagando deudas sin inflación. Enfrentó un sitio doble, prusiano residual y versallés, con recursos escasos, pero administró hospitales, escuelas y suministros con eficiencia proletaria. La Comuna mostró que la emancipación obrera debe ser obra de los obreros mismos, no de salvadores burgueses como Thiers, que prometían libertad mientras forjaban cadenas. Sus decretos sobre orfanatos, pensiones a viudas y heridos, y planes para una federación de comunas provinciales eran blueprint de una Francia renovada. En este torbellino, la Comuna expuso contradicciones absurdas. Versalles gritaba civilización mientras masacraba, aliada al invasor que había humillado a Francia. París, con su consejo mixto de mayorías y minorías debatiendo abiertamente, era democracia real, no la farsa electoral rural. Sus mujeres, organizando la defensa, ridiculizaban implícitamente a los generales burgueses escondidos, y en las noches de bombardeo, cuando obuses caían como lluvia, los comuneros seguían legislando, demostrando que ideas resistían más que murallas. La Comuna fue el primer gobierno obrero en la historia, un faro para el proletariado mundial. Inspiró a la Internacional, fortaleciendo secciones en Europa. Sus errores, excesiva clemencia, falta de ofensiva temprana, no opacaban logros. Abolió la noche laboral mortal, empoderó cooperativas, laicizó la sociedad. Enfrentó sola a una coalición impía, pero su espíritu,
revocabilidad, igualdad salarial, control popular, germinaba la República Social futura. París demostró que el Estado no es neutral, sino arma de clase. Al proletariado le tocaba forjar el suyo, riéndose en silencio de los tiers que creían eterno su dominio. Capítulo 4. La represión sangrienta y las lecciones eternas de la lucha de clases. La caída de la Comuna de París llegó como un trueno brutal en la primavera de 1871, culminando en lo que la historia recordaría como la Semana Sangrienta, un baño de sangre que manchó para siempre las manos de la burguesía francesa y sus aliados prusianos. El 21 de mayo, tras semanas de bombardeos incesantes que reducían barrios enteros a escombros, las tropas de Versalles penetraron en la capital por una puerta traicionada en el distrito de Passy, un punto débil vigilado por guardias exhaustos. El mariscal MacMahon, ese general bonapartista reciclado, lideró el asalto con 130.000 hombres bien armados, reforzados por prisioneros liberados por Bismarck y equipados con artillería prusiana. París, defendido por apenas 20.000 comuneros fieles, muchos agotados por el hambre y las deserciones, resistió calle por calle, barricada por barricada, hasta el 28 de mayo, cuando el último bastión en Belleville cayó en silencio sepulcral. La masacre fue sistemática y salvaje, un vendaval de venganza que no distinguía combatientes de civiles. Miles fueron fusilados contra los muros del cementerio Père-Lachaise, ese muro de los federados, donde hoy reposan sus ecos. Otros en las calles, plazas y prisiones improvisadas. Mujeres y niños no escaparon, acusadas de petroleras, esa calumnia inventada por la prensa burguesa para justificar atrocidades, fueron acribilladas por arrojar supuestamente petróleo a los incendios. En realidad, los fuegos fueron defensivos. Comuneros quemaron edificios estratégicos para frenar avances, como las avenidas haussmannianas, diseñadas precisamente para facilitar artillería contra revueltas populares. Versalles destruyó más con sus obuses. Palacios como las Tullerías ardieron bajo bombas, no por vandalismo comunero, sino por la ferocidad del sitio. Se estima que 20.000 a 30.000 parisinos murieron en esa semana, un río de sangre que Thiers prometió como expiación legal, pero que fue pura carnicería extrajudicial. Thiers, desde su refugio versallés, orquestó esta orgía de represión con frialdad calculada. Tribunales marciales, presididos por oficiales bonapartistas, condenaron sumariamente. Un tambor marcaba el ritmo de las ejecuciones, sin apelaciones ni pruebas. Sobrevivientes, unos 40.000 arrestados, fueron deportados a colonias penales como Nueva Caledonia, islas remotas donde el sol abrasador y las enfermedades diezmaban filas. Louise Michel, capturada con su fusil, desafió a los jueces proclamando su fe en la revolución. Otros como Eugène Baglan, torturado antes de ser fusilado, simbolizaban la abnegación proletaria. Bismarck colaboró activamente. Cerró fronteras para impedir fugas, entregó fugitivos y vigiló que la pacificación permitiera cobrar indemnizaciones de guerra, usando a Thiers como un sicario alquilado. La burguesía europea celebró esta matanza con un suspiro de alivio colectivo, pero bajo él latía el terror al fantasma de la Comuna, ese espectro que Marx invocaría años después. Periódicos como Le Figaro o The Times calumniaron a los comuneros como criminales comunes, borrachos y saqueadores, ignorando que sus líderes eran obreros honrados, tipógrafos, mecánicos y maestros que gobernaron con probidad. Los incendios, exagerados como vandalismo, fueron tácticos y limitados comparados con los bombardeos prusianos en Sedán o los británicos en la India. La Comuna protegió museos y bibliotecas, mientras Versalles saqueaba hogares humildes. La ejecución de rehenes fue el clímax de una tragedia anunciada. La Comuna, en respuesta a masacres versallesas, como fusilar prisioneros en masa, decretó la ley de rehenes el 5 de abril. Arzobispos, curas y gendarmes como garantía. Georges Darboy, arzobispo de París, fue uno,
Thiers rechazó canjes repetidos, como trocarlo por Auguste Blanqui, el veterano revolucionario preso. Prefirió mártires católicos para inflamar opiniones conservadoras, revelando su cinismo. La Iglesia, aliada de Versalles, bendecía fusiles mientras maldecía barricadas. En los últimos días, 63 rehenes fueron ejecutados, un acto desesperado ante la barbarie enemiga que ya había matado miles sin juicio. Esta represión culminó la conspiración burguesa iniciada el 4 de septiembre de 1870. Desde la capitulación ante Prusia, Thiers y su gobierno provisional vendieron Francia al invasor para aplastar internamente al proletariado. Bismarck usó esta guerra civil como herramienta. Pagado con los 5.000 millones de francos de indemnización, cobrados tras pacificar París, devolvió tropas para reforzar Versalles. Ejércitos vencedor y vencido se unieron en una alianza impía contra el pueblo, prusianos en las fortalezas del este, franceses masacrando en el oeste. Era la unidad de clase trascendiendo naciones, capitalistas europeos cerrando filas ante el peligro rojo. Esta carnicería no aplastó la revolución, sino que desmoronó moralmente a la sociedad burguesa, expon código sus fundamentos podridos. Guerras nacionales, como la franco-prusiana, eran engaños para posponer luchas de clases. Al estallar guerras civiles, máscaras caían y gobiernos se aliaban contra proletarios, revelando que el Estado no es neutral, sino arma de dominación. La Comuna, con su moderación, respetando el Banco de Francia, evitando expropiaciones masivas, mostró viabilidad proletaria, pero su derrota enseñó lecciones. No basta defender, hay que ofender tempranamente. Clemencia con enemigos es suicidio. Eternizada en la historia, la Comuña se clavó en la picota a sus exterminadores. Thiers, apodado el enano sanguinario, vivió odiado. MacMahon presidió una república tambaleante. Sus mártires inspiraron generaciones. El muro de los federados se convirtió en sitio de peregrinaje, donde flores rojas recuerdan que la sangre obrera riega libertades futuras. La Asociación Internacional de los Trabajadores, calumniada como conspiración extranjera, con Marx como demonio rojo, era el lazo proletario mundial, extendiéndose desde Europa a América. Su terreno era la sociedad capitalista misma. Exterminarla requeriría abolir la explotación asalariada, base de todos los gobiernos burgueses, ya sean monarquías disfrazadas o repúblicas hipócritas. Francia obrera, vanguardia del proletariado europeo, renacería de estas cenizas. La lucha de clases persistiría inexorable. Cada fábrica, cada mina, era un campo de batalla donde el capital devoraba vidas. París demostró que la emancipación sería obra colectiva de los explotados, no de élites ilustradas o salvadores autoproclamados. Sus reformas, cooperativas, educación laica, igualdad salarial, eran prototipos de una sociedad sin parásitos, funcionarios revocables, trabajo dignificado, poder en manos productoras. En provincias, la represión extendió sus tentáculos. Comunas efímeras en Marsella o Lyon fueron ahogadas, sus líderes fusilados o exiliados. Europa entera tembló. En España, la Primera República evocó ecos. En Rusia, revolucionarios como Lenin estudiarían sus errores décadas después. La Comuna unió internacionalismo. Polacos como Dąbrowski murieron por París, mostrando que fronteras eran ficciones burguesas. Thiers reconstruyó Francia sobre cadáveres, pagó indemnizaciones con empréstitos usureros, restauró orden clerical y militar. Pero el fantasma merodeaba, huelgas en los 70, la internacional creciendo pese a prohibiciones. La burguesía necesitaba ruinas para olvidar culpas, traición a Sedan, hambre en el asedio, pero la historia juzga. Versalles ganó batallas, París ganó inmortalidad. Lecciones universales emergen. El proletariado debe tomar todo poder, no negociar con traidores. Alianza con campesinos provinciales era clave, ignorada por isolación parisina.
mujeres en barricadas ridiculizaban roles tradicionales, sembrando feminismo socialista. Educación laica liberó mentes. Cooperativas anticiparon economía planificada. La Comuna probó que obreros gobiernan mejor. Finanzas sanas, justicia equitativa, defensa heroica contra odds imposibles. Sus calumniadores, llamándola comunismo primitivo, ignoraban su democracia real, con debates abiertos y minorías respetadas. En el fondo, esta guerra civil expuso el capitalismo agonizante. Incapaz de reformarse, recurre a masacres. Pero cada fusilamiento plantaba semillas. La Internacional, disuelta formalmente en 1876, revivió en espíritus. Francia pagó caro. Tercera República nació manchada, cayendo en escándalos como Panamá. Proletarios del mundo, unidos. La Comuna gritó que historia es lucha de clases, victoria final al explotado. Sus verdugos, clavados en infamia, ven sus estatuas derribadas. Mártires viven en himnos y banderas rojas. Conclusión. En resumen, la guerra civil en Francia, de Karl Marx, nos deja una lección eterna. La Comuna de París no fue una derrota olvidada, sino el primer destello de un gobierno obrero que inspiraría revoluciones futuras en todo el mundo. A través de la traición de Thiers y la burguesía, aliada incluso con el enemigo prusiano, Marx expone cómo el poder estatal sirve a los intereses de clase y cómo solo el proletariado unido puede romper esas cadenas. Esta obra no solo documenta hechos históricos, sino que invita a reflexionar sobre la persistencia de la lucha social en nuestra propia era. Si te ha inspirado este análisis, comparte tus pensamientos en los comentarios y ayúdanos a crecer. Gracias por acompañarnos en este resumen de La Guerra Civil en Francia. Si te gustó, dale like, suscríbete a Resúmenes de Libros y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Explora nuestro canal para más resúmenes de clásicos que cambian perspectivas. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.